Por favor, a 2, 3, 4, 5 personas estén cerca de usted, bendígalos en el nombre del Señor y dígales qué bueno que viniste. ¿Cuántos tienen al mejor papá del mundo? Hoy se festeja el Día del Padre, ¿no? Pero tenemos un Padre Celestial precioso. Probablemente algunos ya no tengan a su papi físicamente, pero tienen a su Padre Celestial que está con ustedes siempre y que es una bendición, ¿verdad? El día de hoy festejamos, y no solamente aquí en México, en muchos países se celebra el Día del Padre, y quiero hablar algo sobre esto, y algunos no vayan a decir, pues que yo no tengo a lo mejor a mi papá ya, y este mensaje no es para mí, sí es para ti también. ¿Por qué? Porque tenemos ese papá hermoso, ese papá que cumple, ¿verdad?, todas las funciones, y que ha dicho también que Él es padre de huérfanos. Cuando no está papá terrenal, está papá celestial, y Él cumple esas funciones. Y Él tiene cuidado de nosotros. A mí me encanta cuando veo esa paternidad de Dios con sus hijos, porque Él nos llama hijos, ¿verdad? Y si nos llama hijos, pues somos sus hijos, y Él es nuestro papá. Y a mí hasta me daba miedo cuando leía la palabra de Dios, cuando decía, cuando Jesucristo les decía a los fariseos y a otra gente, le decía, ustedes son hijos del diablo. Y yo decía, ay, está muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes aprenden de Él y hacen lo que Él hace. Y cuando vamos a la palabra de Dios y vemos algunas cosas bien importantes sobre la paternidad de Dios y sobre lo que Dios nos enseña a los que somos papás, también es muy importante. Quiero que vayamos, a ver, primeramente levante su mano, apunte con un dedo hacia arriba. Todos levanten su mano, le apunten con un dedo y digan, Él es mi papá. Ahora voltea hacia arriba y diga, Él es mi papá. Imagínense, Dios está en su trono y está recibiendo, ¿verdad?, la alabanza de nosotros, y está recibiendo la gratitud, porque hoy es un día en el que muchos que tienen a su papi terrenal, pues le agradecen, ¿verdad?, y lo felicitan. Pero todos los días nosotros tenemos que agradecerle a nuestro Padre Celestial, porque Él es fiel. Quiero que hagamos una oración en esta mañana y le pidamos a Dios su bendición sobre nuestras vidas. ¿Le parece? ¿Me acompaña? Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo por esta preciosa mañana. Somos tan bendecidos, Señor, porque este día lo has hecho tú para gozarnos, para alegrarnos, para bendecirnos, Señor. Te agradecemos tanto, Señor, esta oportunidad que nos permites de estar aquí. Bendice, Señor, a tu pueblo en este lugar, bendice nuestros corazones, y gracias por ser el papá por excelencia, Señor, para cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a 1 de Samuel capítulo 17, versículos 57 y 58. Ahí va a aparecer a nuestras pantallas este texto que lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. 1 de Samuel 17, 57 y 58 para los que están apuntando. Y dice, cuando regresó David de matar al filisteo, ¿se acuerdan que David mató a un gigante llamado Goliat? Dice, cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo, joven, porque David en ese tiempo tenía 17 años, era un joven. Y me encanta porque Saúl le pregunta algo y le dice, ¿de quién eres hijo? No le dijo, ¿dónde aprendiste a pelear? ¿Quién te enseñó esa estrategia? ¿Cómo fue que, o sea, él no le dijo, ¿qué estudios tienes? ¿Qué carrera estás estudiando? ¿O qué hiciste? ¿O qué herramientas usaste? ¿O qué armas usaste para matar al gigante? Él se enfocó y le preguntó, ¿de quién eres hijo? ¿Por qué es tan importante en ese tiempo y en este tiempo también el saber que el reflejo de un hijo es lo que el padre hace? O más bien dicho, el reflejo del padre es lo que el hijo hace.
Entonces Saúl como rey, él no se enfocó en otra cosa más que decirle, a ver, ¿quién es tu papá? Porque sin duda tu papá te enseñó algo. Sin duda hubo alguien que intervino allí en tu vida. Hubo alguien que estuvo allí detrás de ti para que tú fueras un hombre valiente, para que fueras una persona. Eres un jovencito. Eres un jovencito que enfrentó a un gigantón, que muchos grandototes tuvimos miedo, incluyendo a Saúl, porque dice la Biblia que Saúl tenía temor, incluso estaban allí tan temerosos que nadie quería enfrentar, ni siquiera él como rey quería enfrentar a Goliat. Sin embargo, un hombre llamado David en su corta edad se enfrenta a ese hombre, y eso es lo que le sorprende. Y por eso aquí le pregunta a Saúl y le dice: joven, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí. David no escondió ni nada, no dijo: yo soy hijo de tu siervo Isaí. Él estaba orgulloso también de quién era hijo. Y es tan hermoso cuando nosotros podemos ver que el Señor nos ha bendecido, que el Señor nos ha ayudado, y cuando nosotros logramos y tenemos victorias, inmediatamente tenemos que pensar en papá Dios y decir: Dios es el que me ayuda, Dios es el que me bendice. Decía el salmista David mismo: Él es el que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Él es el que me impulsa, Él es el que me da la fuerza. Por eso tenemos que darle toda la gloria a Dios cuando tenemos alguna victoria. Cuando el Señor nos permite que nosotros soportemos alguna tentación, que tengamos una victoria, que nos da algo, tenemos que darle toda la gloria a Dios, porque no es nosotros. Aquí está claramente: David no sabía y entendía que no era completamente él, que todo se lo debía a Dios, y algo que su padre también había hecho era muy importante. Entonces él le pregunta: ¿de quién eres hijo? ¿Quién es tu papá? En una palabra le está diciendo: ¿quién es tu papá? Y yo les pregunto en esta hora: ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu padre? Aún aquellas personas que se están desalentando probablemente en alguna situación, decirle: ¿quién es tu papá? ¿Tu padre se desalentaría? ¿Tu padre te enseñó a tirar la toalla? ¿Tu padre te enseñó a no enfrentar las cosas? ¿Tu padre te enseñó a darte por vencido? ¿Tu padre te enseñó eso? Y todos podemos decir: no, porque yo tengo a un Padre Celestial que Él me enseña a pelear, que Él me enseña a ser victorioso, y que Él es el Dios que está conmigo siempre. ¿Cuántos necesitamos que esté un Padre siempre con nosotros? Si no está un Padre terrenal, pero está el Padre Celestial. ¿Qué le parece si le da un aplauso al Señor? Porque Él es nuestro Padre. Nosotros somos reflejo. Por eso les pudieron decir a los cristianos en la época de Jesús, o después de mejor dicho, cuando la primera iglesia, la iglesia primitiva o la iglesia primera, les llamaron cristianos a ellos. ¿Por qué? Porque eran un reflejo de lo que Jesucristo hacía. Pensaron toda la sociedad y el gobierno en ese tiempo pensó que se había deshecho de un hombre que era poderoso como Jesucristo, pero resulta que hubo muchos que estaban replicando lo que Jesucristo hacía, que amaban como Jesucristo amaba, que entregaba su vida y su servicio como Jesucristo lo hacía, que predicaban como Jesucristo lo hacía. ¿Por qué? Porque aprendían de papá. Y yo creo que muchos le decían: ¿quién es tu papá? ¿De quién eres hijo? ¿Quién es tu padre? Quiero saber quién es tu padre. Quiero saber quién te enseñó a hacer esto. Porque Jesucristo mismo, vuelvo a repetir, les decía a la gente que hacía las cosas mal, les decía: ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque el reflejo del diablo está aquí, entre ustedes. Y era muy fuerte, ¿no? Esa palabra. Pero qué lindo cuando nosotros podemos decir: miren, Él es mi papá. Miren, Él es mi papá. Debemos anhelar que nuestros hijos, los que tenemos hijos, puedan decir: Él es mi papá, con orgullo. El día de hoy pueden, o en estos días pasados, probablemente hicieron algunos, no sé si hicieron algún festival para los papás. Yo ya no tengo hijos pequeños en la escuela, ya mis 3 hijos ya están con sus carreras y todo, pero yo recuerdo, ¿no? Cuando se hacían los festivales. Y se hacían los festivales para con los papás, y los niños pues ahí disfrazados del ratón vaquero y de cosas así, ¿no? Y pasaban y veían a papá y adiós. Y luego les hablaban a la amiguita y le decían: eres mi papá.
¿verdad? Él es mi papá y están orgullosos de quién es papá. ¿Y cuántos podemos decir orgullosos? Él es mi papá. Él es mi papá que entregó su vida. Él es mi papá que no se da por vencido. Él es mi papá que siempre está con algo para mi vida. Siempre tiene algo, siempre tiene una segunda oportunidad. Me perdona, me ama, me bendice, me suple. Ahorita todos los nombres de Dios que leímos me encanta, porque Él es el que suple. Él es de nuestra paz. Él es nuestro salvador. Él es nuestro sanador. Él es todo para nosotros. Ese es nuestro Dios. ¿Qué podemos decir? Él es mi papá. Amén. Ok. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué enseña papá? Papá, ¿qué es lo que enseña? Primera cosa que papá enseña es, papá enseña a amar. Papá terrenal tiene que enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. Y Él tiene que sacar adelante. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Él nos enseña eso, el amor. Entonces, mi papá, nuestro papá, ahí está muy chiquito, pero nuestro papá nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice la Reina Valera actualizada: pero si les parece mal servir al Señor, o sea, Él como papá, Él estaba pensando sí en el pueblo, pero estaba pensando primeramente, Él ya tenía una decisión por la familia. Él estaba respetando la decisión del pueblo, pero estaba allá con una decisión personal muy clara, muy firme. No era negociable lo que Él iba a hacer. Y Él está diciendo: pero si les parece mal servir a Dios, ustedes saben, si quieren servir al mundo, si quieren servir a otras, está bien, ustedes decidan. Pero dice: pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy, diga conmigo hoy, escojan hoy a quién servir. Les está poniendo enfrente, les está diciendo: hoy tienen que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque hubo padres probablemente que les enseñaron cosas que no fueron correctas. Aquí les está diciendo: o quieren servir a los dioses a los cuales servían sus papás. Tu papá te enseñó cosas que no están en la Biblia. Y aquí es increíble, personas que dicen: es que eso fue lo que me enseñó mi papá. Pero te pregunto, ¿quién tiene más autoridad, Dios o tu padre? Que te enseñó cosas que no eran correctas, y no porque él era malo, sino porque él no conocía de Dios probablemente, o porque él fue enseñado también de esa manera. Y hay gente que dice: pues es que yo por eso tengo imágenes, por eso adoro imágenes, por eso tengo esa religión, porque mi papá me enseñó esa religión. Pero cuando tú vienes al conocimiento de la palabra de Dios y conoces al Padre Celestial y conoces a quién tienes que servir, entonces tenemos que decidir, no de renunciar a nuestro Padre terrenal, no, pero sí de poder corregir, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir. Para corregir, ¿qué quiere decir la palabra corregir? Cuando tú estás haciendo un dibujo y de repente por ahí te sales del bosquejo o del boceto, mejor dicho, y dices: ah, no, esta línea no iba aquí. Agarras un borrador, lo borras y luego acomodas esa línea. Es lo más normal que se puede hacer, y nadie te va a criticar por eso, porque estás corrigiendo algo para que salga bien. Cuando nuestra vida espiritual no está bien, por causa de que a lo mejor nuestro papá fue un hombre que no conocía de Dios, que no tenía temor de Dios, que no fue inculcado en los caminos del Señor, tenemos que corregir esas cosas. Y no está mal en ello. No estamos traicionando a nuestros padres, desde luego que no. Estamos corrigiendo simplemente el camino. Y por eso Josué se enfrenta al pueblo y les dice: ustedes van a escoger el día de hoy a quién van a servir, a sus padres, a Dios, o a los dioses que sus padres adoraban cuando estaban en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y él decide una decisión y dice: pero yo y mi casa, yo y mi familia, yo decido por mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque papá tiene que enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. Como padres tenemos responsabilidades, y la primera responsabilidad es esa: enseñar a nuestros hijos a poner a Dios en primer lugar.
La prioridad de nuestras vidas debe de ser Dios. Y no solamente lograr que nuestros hijos, por medio de palabras, por medio de pórtense bien, de consejos, sino de nuestro ejemplo, que eso es lo que nuestros hijos están viendo. Y el Señor nos ayude a todos los papás para poder ser ejemplos. Porque es una cosa es hablar, otra cosa es aconsejar y otra cosa es vivir la palabra de Dios. Y yo lo he escuchado de labios de mis hijos y de labios de mi esposa, y ellos me han dicho, y gracias a Dios nos ha mantenido hasta este momento, pero ellos han dicho: si yo no viera que concuerda lo que tú predicas en la iglesia con tu forma de vida en la casa, yo no estuviera sirviendo a Dios, o yo no estuviera apoyando, yo viera todo lo contrario, mi vida sería otra. Pero es una responsabilidad para nosotros como padres el poder ser más que consejeros, poder ser ejemplo, que es lo más difícil. Poder ser ejemplo, pero es parte. Jesucristo mismo vino a esta tierra a enseñarnos una forma de vida, y siempre Él estaba mencionando a su Padre, ¿no? Y nos dio que ejemplo de obediencia, ejemplo de sujeción, ejemplo de amor por el Padre, ejemplo de comunión con el Padre. Y siempre estaba mi Padre, mi Padre, mi Padre. ¿Se dan cuenta de esto? Porque Jesucristo nos está enseñando cómo ser unos hijos sometidos a un Padre celestial que nos ama, a alguien que está siempre al cuidado y al pendiente de nosotros. Entonces Jesús, como nuestro Padre celestial, nuestro Padre también, nos enseñaron a amar, nos enseñan a amar sobre todas las cosas a Dios. Es algo hermoso el poder amar a Dios, ¿no es cierto? Amamos a Dios no por temor. No decimos, ay Señor, o más dicho, nos acercamos a Dios no por temor, sino por amor. Estamos amando a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Ay, como 4, no, sí. ¿Cuántos aman a Dios? Eso, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, porque a fin de cuentas es un mandamiento, ni siquiera es una opción. Es un mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tenemos que tener ese impulso de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más enseña un papá? Un papá me enseña a amar a mamá y a tratar a las mujeres con respeto. Cuando yo era chico, hace no mucho tiempo, cuando éramos pequeños, me acuerdo de las mujeres en ese tiempo, y mis tías, mi mamá, y luego veían películas de Pedro Infante, ¿verdad? Y es así de que así le hacían. Y yo cuando veía, o sea, a mí no me, desde el principio a mí nunca me cupo en la cabeza el hecho del comportamiento de un hombre así tan machista, ¿verdad? De tener varias mujeres al mismo tiempo y pelearse con 2, 3 y luego andar bien borracho. Esa era la vida que mostraban del mexicano o del latino, ¿no es cierto? ¿Cuántos llegaron a ver una película de Pedro Infante? Pecadores estos. No, yo también. Entonces, pecador, ustedes díganme pecador. Y era la forma de que enseñaban cómo era una persona, y podían en ese tiempo era hasta normal gritarle a una mujer, pensando que la mujer tenía que estar sometida al hombre a través de eso. Y no había ningún problema si la mujer veía al esposo con otras. No había problema si veía que era un desobligado con los hijos. ¿No es cierto? Así eran ese tipo de películas, porque era el hombre machote, ¿verdad? Con su sombrero, su bigote, su pistola, y caminando así. Y era así, era la forma. Y a mí, desde pequeño, desde que yo veía esas películas, a mí no me cuadraba algo. Yo decía, es que no se me hace que esta sea la vida de una persona, de un hombre, de un varón, de un padre, de un esposo. O sea, no me cuadraba algo. ¿Por qué? Porque ya había algo en mi corazón, temor de Dios, y decía, es que no puede ser. Para algunos pues está padre, ¿verdad? Pues andar con los amigos, y la esposa pues allí tenerla encerrada allí en casa. Lo único que era la esposa en ese tiempo pues era sometida al varón y estar allí en la cocina.
pero había algo que no me cuadraba. ¿Por qué? Porque de alguna manera decían, es que sí la quiero, pero pues porque la quiero, pues usted es la primera. Tengo otras, pero usted es la primera, la que más amo. No, es que era inconcebible esto. Y cuando vamos a la palabra del Señor, ¿cómo nos enseña papá? ¿Cómo nos enseña nuestro Dios a amar a mamá, a amar y respetar a las mujeres? Colosenses capítulo 3 versículo 19 nos dice de esta manera: esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Esa es una orden también. No hay mayor dolor para un hijo ver a su padre maltratando a su mamá. Por eso el padre siempre está cuidando de nosotros, siempre está procurando nuestro corazón. No está procurando, si se dan cuenta, no está procurando solamente nuestro bienestar físico, sino nuestro corazón. Que esto es algo que nosotros como padres tenemos que cuidar, tanto de la esposa, los que tenemos esposa, como de los hijos, cuidar su corazón. El Padre Celestial, ¿qué es lo que cuida de nosotros? Nuestro corazón. Y en nuestro corazón, ¿qué es lo que albergamos? Pues cuando nosotros recibimos algo, rechazo, recibimos crítica, recibimos aquello, tiene que intervenir el Padre para poder decir, sabes que no te preocupes, empezar a tratar con nuestro corazón. No solamente lo físico, no solamente tenemos que ser enfocados en decir, le estoy supliendo ropa, le estoy dando dinero para que esté en la escuela. No, sino que tenemos que cuidar el corazón, suplir algo para que el corazón esté cuidado, esté firme, esté bendecido el corazón. Eso es lo que el Padre Celestial quiere que nosotros como padres terrenales tengamos y hagamos también. Tenemos que comprender el dolor, tenemos que comprender a un hijo también cuando ve que la mamá está siendo maltratada. Tenemos que cuidar aquello, porque el parte de ser padre es la esposa. La esposa tiene mucho que ver para que seamos padres, ¿no? Pues no seríamos padres si no fuera por la esposa, así de fácil. Entonces somos padres porque Dios les ha dado la facultad a las mujeres de poder ser portadoras de vida, y eso tenemos que valorarlo nosotros los papás. Entonces somos parte de la bendición de poder ser padres junto con la esposa. Por eso mencionamos a la esposa. Por eso papá nos enseña a amar a la mamá y a tratar a las mujeres con respeto. Si les hago esta pregunta, ya sé cuál es la respuesta. Ustedes pueden ver a un papá que suple las necesidades físicamente, bueno, sí, materialmente, físicamente, y en el aspecto de que lleva a lo mejor alimento a casa, etcétera, etcétera. Pero si maltrata a mamá, golpea a mamá, le grita a mamá, le insulta a mamá, ¿qué es lo que más le queda al hijo? ¿Que llevó alimento a la casa o que maltrató a mamá? ¿Por qué? Porque el papá enseña. El papá tiene que saber que enseñar a amar a mamá y tratar con respeto en la familia. Se terminaron esos tiempos de decir, no haga lo que yo hago, usted no haga, usted no tome y ahí está con la cerveza en la mano, usted no fume y está con el cigarro en la mano. ¿Se acuerdan mucho de eso, verdad? Eso era antes. Ahora no. ¿Por qué? Porque los hijos dicen, a ver, espérame papá, como que tus palabras, o más bien dicho, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Porque yo estoy aprendiendo más de lo que veo que de lo que escucho. Eso es lo que aprendemos nosotros, de lo que vemos que de lo que escuchamos. Y usted no me va a dejar mentir, pero aún con Dios nos tiene que demostrar que Él es papá, que Él nos ama, demostrándolo, no solamente diciéndonoslo, pero demostrándolo, porque Él nos ama, Él nos sana, Él nos bendice, Él nos ayuda y Él está con nosotros. Y la experiencia que hemos tenido con Dios ha costado o ha valido más en nuestro corazón que las palabras que hemos escuchado en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha sido una experiencia. Pero cuando nosotros solamente oímos y oímos y oímos, pero no tenemos experiencia con el Padre, como que no hay ese clic. Por eso es que Dios quiere que nosotros tengamos una experiencia. Por eso hay mucha gente que está confundida en relación a poder tener una religión y no tener una relación con su Padre.
porque es muy diferente. Por eso hay gente que no se siente tan cercano a Dios, porque tiene una religión y puede tener 20 religiones si quiere, pero no va a tener una relación con el Padre, no va a tener a esa relación tan hermosa que nosotros tenemos como una experiencia con el Padre, que a través de esa experiencia y en adelante nosotros podemos saber que somos sus hijos y somos bendecidos. Dale un aplauso a Cristo, amén. Aleluya. Me encanta un texto que sigue. La tercera cosa que papá enseña. Papá nos enseña a enfrentar los problemas y los retos de la vida con valentía. Eso es lo que papá tiene que enseñar. Si nosotros podemos ver todo esto en Jesucristo, se cumple perfectamente. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice allí en 2 de Samuel 17:10, en la palabra de Dios para todos: entonces hasta el que sea tan valiente como un león, o sea, está enfrentando y dice, a ver, aún la persona que sea tan valiente como un león se asustará. Los israelitas saben que tu papá es un gran guerrero, están hablando de David, es un gran guerrero y que sus hombres son valientes. Wow. ¿Saben cómo tomaban a David? No era ay, es que canta muy bonito, toca muy bonito solamente. No, era un hombre valiente, que era parte de todo lo que era él, de toda su esencia, que era un músico extraordinario, que era alguien que amaba a Dios, pero no era alguien que se quedaba allí, sino que enfrentaba retos, que enfrentaba luchas, que venían otros ejércitos y él podía vencerlos, de tal manera que cuando este hombre le habla al hijo de David, a Absalón, ustedes saben que él quería sublevarse contra su padre, y él le dice, le dan este consejo, le dicen, mira, hasta los que sean más valientes como un león van a tener miedo, se van a asustar, porque saben quién es David. Y sabes una cosa, David tu padre, que así dice, saben que tu papá es un gran guerrero. Wow. A mí me encantaría que los hijos de los papás de la iglesia dijeran esto: mi papá es un gran guerrero, mi papá no se achicopala, mi papá enfrenta las situaciones, mi papá no anda huyendo de los problemas, mi papá cuando viene un problema él los enfrenta, él sabe que puede enfrentarlos y él es un guerrero, él es un valiente, él es una persona que se esfuerza. El anhelo de Dios, hermanos, es que nosotros enfrentemos los retos, enfrentemos los problemas con valentía y con fe, como lo hizo David, de tal manera que queda no solamente marcado en la vida de los hijos, sino en la vida de otros, que le pueden decir a sus propios hijos: oye, tú tienes un papá tremendo, tienes un papá valiente, tienes un papá que enfrenta las cosas, tienes un papá bárbaro. O sea, wow. Y que incluso otros puedan decir: yo quisiera el papá que tú tienes. Un papá que no huye de casa, un papá que no le huye a los problemas, un papá que enfrenta las situaciones, un papá que a pesar de que haya situaciones complicadas y difíciles, él sigue adelante. Un papá que puede decir: vamos adelante. Un papá que puede impulsar a sus hijos. Un papá que no necesita estar diciéndole a la esposa: vamos a la iglesia, vamos a orar. Un papá que no necesita que los hijos le tengan que decir, porque sucede. Hay casos que pasa así, hermanos. A mí me han dicho a mí personalmente, los papás, algunos papás me han dicho: pastor, si no es por mi hijo yo ni vengo. Así de plano. Yo dije: ¿qué? Sí, porque mi hijo, que vamos a la escuelita, que vamos a la iglesia, porque la maestra me encargó esto, o porque necesito ver esto, porque vamos a estudiar este tema, o esta lección, o este personaje. Y yo me quedo así cuando ellos me dicen: si no hubiera sido por mi hijo ni vengo. Yo dije: qué bárbaro, qué tremendo. Casi quiero darle un zape en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Con mucho amor. Ándale. ¿Cómo andas haciendo eso? ¿Cómo andas diciendo eso? O sea, en lugar de que tú traigas a tus hijos te traen a ti. Y eso de que si no fuera por mi hijo ni vengo, eso no me habla de una persona que está comprometida con Dios, con su Padre, sino de una persona que se deja llevar por el mundo y que es fluctuante. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos ver eso, que eso sea nuestro anhelo,
que los hijos y aún la gente que pueda platicar con nuestros hijos puedan reconocer que somos papás que no huyen, sino papás que enfrentan las situaciones. Le pregunto, ¿cómo enfrentamos los problemas? Y es tan importante porque una persona que huye de los problemas está enseñando a los hijos cómo huir de los problemas. Una persona que enfrenta los problemas está enseñando a los hijos a enfrentar los problemas. Una persona que no se deja vencer por las situaciones es una persona que le está enseñando a los hijos a no dejarse vencer. Me encanta la vida de Jesucristo. Jesucristo nos enseñó siempre a estar luchando, siempre a vencer, a amar a sus enemigos, a enfrentar las cosas, a cumplir el propósito que tenía en esta tierra, a pesar de que hubo momentos en que él tuvo que orar y decirle a su padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Era una de lo que él estaba enfrentando, de los problemas mentales y del corazón más complicados, que él de una manera le dijo: Señor, si es posible, no me permitas pasar por esto. Pero él recordó y dijo: pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Eso me encanta a mí de Jesús, porque si queremos ser como Cristo Jesús, tenemos que enfrentar las cosas y no hacer las cosas a nuestra forma, sino a la forma de Dios. Él sabía cuál era la forma de Dios, ¿no es cierto? Él sabía cuál era el propósito y la forma, la manera en la que Dios estaba pensando y estaba planeado que él atravesara por esta situación. Y él se sometió a eso, porque a nadie nos gustan los procesos, o a muy pocos les gustan los procesos. Nos gustan las victorias, pero no nos gustan los procesos. Pero es necesario que podamos enfrentarlos. ¿Por qué? Porque cuando aventamos la toalla, al rato no tenemos cara para decirle a nuestros hijos: ¿por qué avientas la toalla? ¿Por qué no enfrentas las situaciones? Porque tú no la enfrentaste. No sé cómo hacerlo, porque no lo vi en ti. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo le hago? Si hubieras tenido ejemplo de ti, entonces yo lo hubiera hecho, pero no tengo ejemplo de ti. Por eso es importante enfrentar. Por eso es importante lo que David hacía. Y me encanta cuando dice: mira, el más valiente que tú conozcas, que tenga una fuerza, un corazón como de león, se va a asustar. ¿Por qué? Pues David no despedazaba leones con su mano. Es que agarraba la quijada y ¡pum!, lo rompía. Si entrara un león por aquí, ¿qué haríamos nosotros? Córrele, ¿no? Luego atrás de la mampara, esconderse, ¿verdad? Y no sé qué haríamos. Yo me subo allí al púlpito. No, ¿por qué? Porque es algo, enfrentar cosas complicadas, cosas difíciles, no es fácil. Pero David lo hacía y él estaba enseñando también a hacer eso. Otra cosa que quiero que veamos, y me gustaría que los muchachos del grupo subieran, por favor, para que me ayuden con un canto. Una de las cosas que hace Dios como Padre es que Él nos enseña y nos hace sentir valiosos e importantes. ¿Cuántos saben que son valiosos e importantes para Dios? A ver, con su mano en alto, todos, su mano en alto. Diga: yo soy valiente. Gracias a Dios. Soy importante, soy valioso, porque tengo un Dios poderoso. Lo más importante es eso. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10 versículo 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dar la vida, nosotros tenemos como padres, tenemos nuestras ovejas es que están en casa. Entonces, tan hermoso cuando nosotros podemos decir: tengo un padre hermoso, un padre amoroso, un padre precioso. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida, lo más valioso que podemos darles, ¿qué es? Nuestra vida. A través de que dedicarles cosas. ¿Cómo los hacemos sentir importantes a nuestros hijos? ¿Cómo alguien te hace sentir importante? Cuando te ofrece su tiempo, cuando te ofrece sus consejos, cuando te ofrece lo valioso, porque dices: esta persona tiene
mucho tiempo, muchas cosas que hacer, pero sin embargo está dando tiempo para mí. Dedicamos tiempo, dedicamos nuestras vidas a nuestros hijos. Ellos se dan cuenta lo importante y lo valioso que son para nosotros, y habremos de dar el ejemplo. El mejor ejemplo es ese, entregar nuestras vidas. ¿Cuál fue el mejor ejemplo de Jesucristo? Entregar su vida por nosotros. Él entrega su vida por nosotros, y es lo más hermoso que nosotros podemos saber, que tenemos un Padre amoroso que entregó su vida por nosotros. Es la máxima expresión. Hemos visto cómo padres han arriesgado sus vidas por sus hijos, han quedado en el intento de proteger a sus hijos y fallecieron y murieron, pero sus hijos fueron salvos. Y cada uno de nosotros sabemos que tenemos ese Padre. La mejor manera de que nosotros podemos tener eso es que Dios entregó su vida por nosotros, y tenemos el mejor Padre por excelencia. Si tú estás buscando un Padre terrenal perfecto, no lo vas a encontrar. Pero yo te quiero mostrar un Padre celestial que es perfecto, y Él no tiene falla, y Él está siempre atento para que nosotros seamos bendecidos. Y por eso es que tenemos el mejor Padre del mundo, el Padre celestial. Todos los que hemos recibido a Cristo podemos decir: Él es nuestro papá. Él es papá, y Él me enseña a no fluctuar entre dos pensamientos. Él me enseña a enfrentar los problemas. Él me enseña a amar. Él me enseña a respetar. Él enseña, porque Él es el Padre por excelencia. Él me enseña el camino al Padre directamente, el camino a Dios. Él me enseña a proteger y amar a mi familia. Él me enseña a enfrentar los problemas de la vida con valentía y con fe. Él enseña todo esto, y Él me hace sentir valioso. Es lo que un hijo necesita, y todo lo que tú necesitas como hijo. No en este día que es el Día del Padre, y a lo mejor tú no tienes a papá, no te tienes que sentir desprotegido, porque tienes un Padre celestial que te ama, tienes un Padre celestial que te valora, tienes un Padre celestial que puedes contar con Él. El día de hoy, que muchos piensan, a lo mejor van al cementerio, a la tumba del papá que ya no está, para decirle: cómo me haces falta. Lo siento mucho, pero papá ya no está. Papá terrenal ya no está a lo mejor, pero está papá celestial, que Él te puede entender, que Él te puede amar, que Él te puede abrazar, y que Él te puede bendecir. Y que este día es un día especial de decir: Él es mi papá. No decir Él fue mi papá, pero de decir ahora: Él es mi papá. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos y dile en esta hora: Padre, te doy gracias, porque tú eres un Dios que me enseñas a amar, que me has amado tanto, que el amor tuyo, Señor, me abraza, y el amor tuyo, Señor, sobrepasa. Es tan grande que entregaste tu vida por mí. Señor, lo más valioso es que tú diste tu vida, y eso me hace sentir a mí importante. Eso me hace sentir a mí valioso, Señor, que valgo, porque entregaste tu propia vida por mí, siendo yo, Señor, un pecador, siendo yo una persona que no tenía absolutamente nada de valor. Tú me diste ese valor a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque ahora puedo decirte papá. Gracias porque ahora puedo decirte papi. Gracias porque tu Espíritu Santo ahora nos impulsa para decirte: tú eres mi papi. Así como un hijo, como un niño levanta sus brazos para poder ser cargado por papá. ¿Cuántos pueden en esta mañana levantar sus brazos y decir: tú eres mi papá? Tú me levantas, tú me bendices, tú me amas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. La ofrenda que traigo de rodillas ante ti, declaro: eres mi
vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Vamos, dígale al Señor, hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Padre. Amamos, oh Jesús. Vamos, diga. Como la ofrenda. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Sí, te adoramos. Y hoy te adoraré, Dios. Dile con tus manos en alto. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Sí, Señor, te adoraré, por siempre. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte, por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. estoy adorándote.
aplauso a nuestro Padre Celestial, al Papá por excelencia. Dáselo fuerte, dale fuerte, dile: tú eres mi Padre, eres mi Padre, Señor. Te adoramos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no se saluda uno al otro y le dice: tenemos un Padre bien Padre? Amén. Gloria a Dios. Dejo el lugar.